El movimiento de una partícula material que describe una trayectoria circular es un movimiento en dos dimensiones, en el eje X y Y. Por lo tanto, se puede describir por sus componentes rectangulares o también llamadas cartesianas, como el movimiento de los proyectiles, en donde hablábamos de velocidad en X y velocidad en Y. Observen la figura que una partícula de masa m le podemos asociar un vector llamado r que me va a decir la posición de esa partícula, pero también un vector v que me va a decir la velocidad de ella. Después, hay que recordar un poco de trigonometría y podemos asociar aquí claramente un ángulo. Entonces, nosotros podemos hablar del vector r, del vector de posición r, como una posición en X y una posición en Y, es decir, las componentes de R. Y notemos lo siguiente, a X le corresponde ser el cateto adyacente, por lo tanto X va a ser igual a la hipotenusa R por el coseno del ángulo. Lo mismo para Y. En Y, como le toca el cateto opuesto, vamos a hablar de la multiplicación de la hipotenusa R por el seno del ángulo. Entonces vean, estamos armando nuestro vector de posición de la partícula. Aquí va a ser R coseno del ángulo y acá va a ser en Y R seno del ángulo. Note algo interesante, las R's se repiten, por lo tanto podemos factorizarlas. R que multiplica al coseno del ángulo y al seno del ángulo. Esto que está aquí se llama coordenadas polares. Y me van a ayudar a mí a poder describir de forma general el movimiento de una partícula a lo largo de trayectorias curvas, por ejemplo, alrededor de una circunferencia. Hay que notar lo siguiente también. Tenemos una partícula que tal vez esté inicialmente en este punto. Vamos a llamarle R inicial. A esta R de aquí. Y esta partícula se mueve y tal vez llega a este punto de acá. Y vamos a asociarle un vector llamado R final. Entonces vean lo que se desplazó esta partícula. Esta partícula se movió cierta distancia S a lo largo de la circunferencia. Ahora, vamos a pensar cómo poder relacionar estas cantidades como S que son lineales con cantidades, vean aquí, angulares. Por ejemplo, delta ángulo, delta teta.